El sol de la tarde caía sobre las tejas rojizas de Villamar, un pueblo costero al sur de Valencia donde el tiempo parecía detenerse entre callejuelas estrechas y el aroma perpetuo a mar y azahar. Manuel Quintero apretó con fuerza el volante de su coche mientras observaba la casa familiar emerger al final del camino de Olivos. Habían pasado 15 años desde la última vez que pisó aquella tierra. 15 años de ausencia voluntaria, de llamadas esporádicas a su madre en Navidad y cumpleaños, y de ignorar sistemáticamente cualquier noticia relacionada con su padre. La muerte de Antonio Quintero, anunciada 3 días atrás en una breve llamada de su hermana Elena, debería haberle producido algún tipo de emoción reconocible, tristeza, alivio, o incluso indiferencia. Pero Manuel solo sentía un vacío extraño, como si hubiera olvidado algo importante en algún lugar al que ya no podía regresar. Estacionó frente a la casa de 2 plantas que una vez conoció de memoria. La pintura blanca se descascaraba en las esquinas y las macetas de geranios que su madre tanto apreciaba seguían fielmente en sus lugares. Se preguntó si dentro todo estaría igual, los muebles oscuros de madera maciza, las fotografías familiares enmarcadas en plata, cuidadosamente seleccionadas para mostrar solo momentos felices, y el silencio pesado que solía instalarse después de cada discusión con su padre. Manuel. La voz de Elena lo sorprendió antes de que pudiera tocar el timbre. Su hermana había envejecido, aunque seguía manteniendo esa energía nerviosa que la caracterizaba. Pensé que no vendrías. Yo también lo pensé, respondió con sinceridad, aceptando el abrazo tenso que ella le ofrecía. Elena lo guió al interior mientras le ponía al día en voz baja. Su madre estaba descansando, las medicaciones para la artritis la dejaban somnolienta. Los primos de Murcia llegarían al día siguiente para el funeral. El notario había llamado 3 veces ya, insistiendo en la importancia de leer el testamento cuanto antes. ¿Testamento? Manuel se detuvo en mitad del pasillo. No sabía que papá tuviera suficiente que dejar como para necesitar un notario. Elena evitó su mirada. Han pasado muchas cosas, Manu. La finca de los almendros se vendió bien. Y luego está el asunto del restaurante. ¿Qué restaurante? El Mirador. Lo compró hace unos 6 años, con un socio. Manuel sintió que la irritación crecía dentro de él. Era típico de su familia mantenerlo al margen, como si su ausencia lo hubiera convertido en un extraño sin derecho a información. ¿Y por qué nadie me lo mencionó? Lo intentamos. Mamá te escribió cuando abrió. Te envió hasta una invitación para la inauguración. Manuel recordó vagamente un sobre con remite de Villamar que había dejado sin abrir sobre la mesa de su apartamento en Barcelona, y que eventualmente terminó en la basura junto con la publicidad y las facturas atrasadas. ¿Quién es el socio?, preguntó, cambiando de tema. Una sombra cruzó el rostro de Elena. Alejandro Vega. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Manuel. Alejandro Vega, su mejor amigo de la infancia. El mismo que había testificado contra Antonio Quintero en aquel juicio 15 años atrás, respaldando la versión de Manuel sobre el incidente en el puerto, como todos en el pueblo lo llamaban para evitar pronunciar palabras como violencia o abuso. ¿Papá se asoció con Alejandro? Eso no tiene sentido. Muchas cosas cambiaron después de que te fueras, murmuró Elena. Papá cambió. Manuel quiso reír ante la idea. Antonio Quintero había sido un hombre inflexible toda su vida, con una visión del mundo dividida claramente entre lo correcto y lo incorrecto, donde lo correcto siempre coincidía, convenientemente, con su propia opinión. Un ruido en la parte superior de las escaleras interrumpió la conversación. Carmen Quintero, con su cabello ahora completamente blanco y una bata azul demasiado grande para su cuerpo menudo, observaba a su hijo con una mezcla de incredulidad y emoción. «Has venido», dijo simplemente. Manuel asintió, incapaz de moverse. Los años se habían llevado la fortaleza de su madre, dejando a una mujer frágil que apenas reconocía. Subió las escaleras despacio, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Cuando finalmente la abrazó, percibió el aroma a lavanda que siempre la había acompañado, y algo dentro de él se quebró ligeramente. «Te he echado de menos cada día», susurró Carmen contra su hombro. «Lo sé, mamá. Lo siento».
Esa noche, después de una cena incómodamente silenciosa donde nadie mencionó al difunto, Manuel se retiró a su antigua habitación. Sorprendentemente, permanecía intacta, los pósters de grupos de rock de los 90, los trofeos de natación, incluso su vieja colección de novelas de García Márquez. Era como si su madre hubiera preservado un museo dedicado a su juventud. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchó a Elena hablar por teléfono en el pasillo. Sí, ha venido. No, todavía no sabe nada sobre la carta ni sobre Lucía. Alejandro, por favor, dame tiempo para explicarle todo. No puede enterarse así, no después de tanto tiempo. Manuel se incorporó en la cama, repentinamente alerta. ¿Quién era Lucía? ¿Y qué contenía esa carta que tanto preocupaba a su hermana? El sueño no llegó esa noche. A las 5 de la madrugada, incapaz de permanecer en la cama por más tiempo, bajó sigilosamente a la cocina. La casa dormía en un silencio apenas interrumpido por el tic-tac del viejo reloj del salón. Se preparó un café y salió al pequeño patio trasero. El amanecer comenzaba a insinuarse cuando notó la puerta entreabierta del cobertizo. Movido por la curiosidad, o quizás por el deseo de reconectar con algún fragmento de su pasado, entró. Entre herramientas oxidadas y cajas polvorientas, un baúl de madera con sus iniciales talladas llamó su atención. Al abrirlo, encontró cientos de sobres. Todos dirigidos a él. Todos con la misma letra pulcra que reconocería en cualquier parte. La letra de Alejandro Vega. Manuel contempló los sobres con una mezcla de confusión y ansiedad creciente. Fechados regularmente durante los últimos 15 años, estaban ordenados cronológicamente, como si alguien hubiera mantenido un registro meticuloso de cada carta no enviada. Tomó el más reciente, con fecha de apenas un mes atrás, y rompió el sello con dedos temblorosos. Querido Manuel, comenzaba la carta. Sé que probablemente nunca leerás estas palabras, como no has leído ninguna de mis cartas anteriores. Tu padre insiste en guardarlas todas, con la esperanza de que algún día regreses y quieras conocer la verdad. Hoy cumple 14 años y se parece cada día más a ti. Manuel dejó caer la carta. ¿14 años? Un cálculo rápido lo transportó exactamente a la época en que abandonó Villamar, jurando no regresar jamás. La cabeza le daba vueltas mientras recogía la carta y continuaba leyendo. Lucía pregunta constantemente por ti. Le hemos contado lo que podemos, lo que creemos que puede entender a su edad. Sabe que eres su padre biológico, pero también sabe que tu ausencia no fue por ella. Antonio ha sido un abuelo extraordinario, algo que jamás imaginé que diría después de todo lo ocurrido entre nosotros. Las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos. ¿Una hija? ¿Su padre, un abuelo cariñoso? Nada tenía sentido. Manuel rebuscó entre las cartas más antiguas, buscando el principio de aquella historia que parecía pertenecer a la vida de otra persona. La primera carta, fechada 3 meses después de su partida, le dio las respuestas que buscaba. Escrita con la letra temblorosa de la desesperación, Alejandro le contaba que Isabel, su novia de entonces, había descubierto su embarazo semanas después de que él se marchara. Intentaron localizarlo sin éxito. Con el tiempo, Alejandro e Isabel se habían acercado, primero como amigos apoyándose mutuamente, y eventualmente como pareja. Habían criado juntos a Lucía, pero nunca le ocultaron quién era su verdadero padre. Lo más sorprendente era el papel de Antonio Quintero en toda aquella historia. Según las cartas, su padre había sufrido una transformación profunda tras el juicio y la partida de Manuel. El incidente en el puerto, una brutal paliza a su hijo tras descubrirlo besando a otro chico, parecía haberlo enfrentado finalmente a sus propios demonios. Las cartas describían a un hombre atormentado por el remordimiento, que buscó terapia y que, cuando supo de la existencia de su nieta, ofreció apoyo incondicional a Isabel y Alejandro. El restaurante había sido su forma de redención, un proyecto conjunto con Alejandro donde finalmente pudo poner en práctica sus habilidades culinarias, esas que en casa siempre había ridiculizado como cosas de mujeres. En sus últimos años, Antonio se había convertido en defensor del colectivo LGBTQI local, organizando cenas benéficas en el Mirador e incluso participando en las primeras marchas del orgullo que se celebraron en la región.
Cuando la luz matutina comenzó a filtrarse por las ventanas sucias del cobertizo, Manuel había leído suficiente para sentir que toda su vida, o al menos la narrativa que había construido sobre ella, se desmoronaba. El monstruo que había sido su padre, el hombre cuyo rechazo lo había marcado para siempre, ya no existía. En su lugar había un desconocido, un hombre capaz de cambiar, de amar, incluso de aceptar todo lo que una vez despreció. ¿Manuel? La voz de su madre lo sobresaltó. Carmen estaba en la puerta del cobertizo, observándolo con esos ojos que siempre parecían saber más de lo que decían. Veo que has encontrado las cartas. ¿Tú sabías de esto? ¿De Lucía? ¿De todo? Su voz sonaba extraña, ahogada por emociones contradictorias. Carmen se acercó lentamente y se sentó junto a él en el viejo banco de madera. Cada palabra. Intentamos decírtelo 1000 veces. Te llamamos, te escribimos. Elena incluso fue a Barcelona una vez, pero te habías mudado sin dejar dirección. Manuel recordó aquel periodo caótico de su vida, cambiando de apartamento constantemente, evitando cualquier vínculo con su pasado. No era solo su padre de quien huía, sino de sí mismo, de lo que su rechazo le había hecho creer sobre quién era. ¿Dónde está ella ahora? Lucía, quiero decir. Carmen sonrió levemente. En casa de Isabel y Alejandro. Vendrán esta tarde para el velatorio. Todos estaban esperando que vinieras. ¿Ella sabe que estoy aquí? Lo sabe. Es una chica muy inteligente, Manuel. Y tiene preguntas, muchas preguntas. El peso de 15 años de ausencia cayó sobre Manuel con una claridad devastadora. Se había perdido todo, los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños, las navidades. Una vida entera condensada en cartas que nunca leyó. No sé si puedo hacer esto, mamá. No sé si tengo derecho a aparecer en su vida ahora. Carmen tomó las manos de su hijo entre las suyas, con esa fortaleza sorprendente que siempre parecía renacer en los momentos más necesarios. Escúchame bien, Manuel. El arrepentimiento es un lujo que no podemos permitirnos eternamente. Tu padre aprendió eso a la fuerza. Pasó años castigándose por lo que te hizo, y otros tantos intentando ser mejor. No fue perfecto, pero lo intentó. Y en el proceso, descubrió una capacidad para amar que ni él mismo sabía que tenía. ¿Por qué no me dijiste que había cambiado? Podría haber vuelto antes, podría haber conocido a Lucía, podría haber. ¿Me habrías creído? La pregunta quedó flotando entre ellos. Necesitabas tu tiempo, hijo. Todos lo entendimos. Incluso tu padre. El sonido de un coche aproximándose interrumpió la conversación. Elena apareció en la puerta del cobertizo, con el rostro tenso de quien ha dormido poco y teme lo peor. Son Isabel y Alejandro, anunció con voz queda. Y Lucía está con ellos. Manuel se puso de pie, sintiendo las piernas como si fueran de plomo. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a 3 figuras aproximándose a la casa. Reconoció inmediatamente a Alejandro, más maduro pero con la misma sonrisa ladeada. Junto a él caminaba una mujer que supuso era Isabel, sosteniendo la mano de una adolescente de largo cabello oscuro. Ella tiene tus ojos, comentó Carmen suavemente. Y tu cabezonería también. Por primera vez desde que había vuelto a Villamar, Manuel sintió algo parecido a la esperanza. No sabía qué diría, cómo explicaría su ausencia, o si Lucía podría algún día perdonarlo. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Mientras caminaba hacia la casa, con el corazón latiéndole dolorosamente en el pecho, una frase de una de las cartas de Alejandro resonaba en su mente: tu padre me enseñó que nunca es tarde para reparar lo que uno ha roto. Incluso el cristal más destrozado puede unirse de nuevo, aunque las cicatrices siempre permanezcan visibles. Manuel respiró hondo. Era hora de afrontar las cicatrices. El vestíbulo de la casa familiar se convirtió en un escenario donde el tiempo parecía haberse detenido. Manuel permaneció inmóvil mientras la puerta se abría y las 3 figuras entraban. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse, roto únicamente por el tic-tac persistente del reloj de pared,
testigo mudo de tantos momentos familiares. Alejandro fue el primero en avanzar. Los años habían dejado huellas en su rostro, pequeñas arrugas alrededor de los ojos, algunas canas prematuras, pero su mirada conservaba la misma intensidad que Manuel recordaba. Ha pasado mucho tiempo, dijo Alejandro, extendiendo la mano en un gesto que parecía demasiado formal para dos personas que una vez lo habían compartido todo. Manuel ignoró la mano, y en un impulso que sorprendió a todos, incluido a sí mismo, abrazó a su antiguo amigo. Fue un abrazo breve, incómodo, cargado con el peso de años de silencios, pero sincero. Demasiado, respondió Manuel al separarse. Isabel se acercó entonces. Manuel apenas la recordaba, habían salido juntos poco tiempo antes de que él se marchara. Ahora era una mujer segura de sí misma, con una belleza serena que el tiempo había acentuado en lugar de disminuir. Manuel, dijo simplemente, con una sonrisa contenida. Me alegra que hayas podido venir. Y entonces, finalmente, su mirada se posó en la adolescente que permanecía ligeramente rezagada. Lucía. Su hija. La palabra reverberó en su mente, extraña y familiar a la vez. Tenía razón su madre, la chica había heredado sus ojos, ese mismo tono de verde aceituna que Manuel veía cada mañana en el espejo. Pero había algo más en ella, una mezcla de curiosidad y cautela, la mirada de alguien que ha construido una historia completa sobre una persona que nunca ha conocido. Hola, dijo Manuel, sorprendido por el temblor en su propia voz. Lucía lo evaluó de arriba abajo, con esa franqueza brutal propia de la adolescencia. Eres más bajo de lo que imaginaba, respondió finalmente, provocando una risa nerviosa en los adultos. Y tú eres exactamente como te describían las cartas, contestó Manuel, sorprendido por la facilidad con que las palabras salieron de su boca. Carmen intervino entonces, ofreciendo café y pastas, conduciendo al grupo hacia el salón como si aquello fuera una simple reunión social y no el reencuentro más extraordinario de sus vidas. Manuel agradeció internamente este respiro, esta pequeña normalidad en medio de la tormenta emocional que sentía crecer dentro de él. Durante la siguiente hora, la conversación fluyó sorprendentemente bien, manteniéndose en terrenos seguros, el viaje de Manuel, el tiempo en Valencia, anécdotas inofensivas sobre el mirador. Nadie mencionó aún al difunto Antonio, como si todos hubieran acordado tácitamente reservar ese tema para más tarde. Lucía permanecía mayormente callada, observando a Manuel con una intensidad que resultaba casi física. Finalmente, cuando Carmen y Elena se retiraron a la cocina para preparar más café, y Alejandro salió al patio para atender una llamada, Manuel se encontró a solas con Isabel y Lucía. El silencio volvió a instalarse, pesado y expectante. ¿Puedo hacerte una pregunta? La voz de Lucía cortó el silencio como un cuchillo. Manuel asintió, preparándose para cualquier cosa. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nunca volviste? ¿Alguna vez pensaste en mí? Todas preguntas legítimas para las que no tenía respuestas satisfactorias. ¿Es verdad que el abuelo te echó de casa porque eras gay? La pregunta, tan directa, lo dejó momentáneamente sin palabras. Isabel pareció incómoda. Lucía, habíamos acordado que... Está bien, interrumpió Manuel. Tiene derecho a preguntar. Se giró hacia su hija. Es complicado, pero sí, eso fue parte del problema. Tu abuelo y yo tuvimos una relación difícil durante muchos años. Él tenía ideas muy rígidas sobre cómo debía ser un hombre, y yo nunca encajé en ese molde. Pero cambió, afirmó Lucía, con la certeza de quien conoce bien la historia. El abuelo cambió. Incluso fue a la Marcha del Orgullo el año pasado. Llevaba una camiseta que decía, el amor es amor, y todo. Manuel no pudo evitar una sonrisa incrédula ante la imagen mental de su padre, el mismo hombre que una vez le había partido el labio por besar a un chico, marchando en una manifestación del orgullo. La vida estaba llena de giros inesperados. Eso me han contado, respondió suavemente. Ojalá hubiera podido verlo. Podrías haberlo visto si hubieras contestado alguna carta, replicó Lucía con esa franqueza cortante. O si hubieras venido a alguno de mis cumpleaños. O a la inauguración del restaurante.
O a cualquiera de los momentos importantes que te perdiste. Lucía. Isabel intentó intervenir, pero Manuel levantó una mano para detenerla. No, tiene toda la razón. Miró directamente a los ojos de su hija, esos ojos tan parecidos a los suyos. Me perdí todo eso, y no tengo excusa. Estaba herido, estaba asustado, y tomé decisiones que afectaron a muchas personas. Incluyéndote a ti, que no tenías ninguna culpa. La dureza en el rostro de Lucía pareció suavizarse ligeramente. El abuelo decía que eras el hombre más valiente que había conocido. Que enfrentarte a él y ser quien eras a pesar de todo requería más valor del que él jamás tuvo. Hizo una pausa. También decía que eras terco como una mula, igual que él. Manuel sintió que algo se rompía dentro de él, no de forma dolorosa, sino como cuando se rompe una represa y el agua finalmente fluye libre. Las lágrimas que había contenido desde su llegada comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Suena a algo que él diría, logró articular. En ese momento, Alejandro regresó al salón, seguido por Carmen y Elena. Todos parecieron percibir la intensidad del momento que acababan de interrumpir. El servicio funerario llegará en 1 hora, anunció Elena. Deberíamos prepararnos. La tarde transcurrió en una bruma de rostros desconocidos, manos estrechando la suya, murmullos de condolencias. Manuel se sorprendió al ver cuántas personas habían acudido a despedir a su padre. Vecinos, empleados del restaurante, amigos que no recordaba, todos contando anécdotas sobre Antonio Quintero que parecían pertenecer a un hombre completamente distinto al que él había conocido. Durante el velorio, Lucía permaneció cerca de él, como si hubiera decidido observarlo de cerca, estudiar a este extraño que era su padre biológico. De vez en cuando hacía preguntas, pequeñas ventanas a una curiosidad que parecía infinita. ¿También te gusta García Márquez? ¿Es verdad que nadabas en competiciones? ¿Por qué Barcelona y no Madrid? Cuando finalmente todos se marcharon y solo quedó la familia, una familia ampliada y reconfigurada que ahora incluía a Alejandro e Isabel, Manuel se encontró sentado en la mesa del comedor frente al notario. El testamento de Antonio resultó ser sorprendentemente sencillo: la casa para Carmen, su parte del restaurante dividida entre Alejandro y Lucía cuando cumpliera 18 años, y para Manuel una carta sellada y una pequeña caja de madera. En la intimidad de su habitación, Manuel abrió primero la caja. Contenía varios objetos que reconoció inmediatamente: el reloj que su abuelo le había regalado a su padre y que siempre había prometido que algún día sería suyo, una colección de fotografías antiguas donde aparecían juntos, pescando, arreglando el coche, momentos felices que habían existido a pesar de todo, y un pequeño cuaderno de recetas manuscritas, algunas con anotaciones en los márgenes dirigidas explícitamente a él: a Manuel le gusta con más ajo, o reducir el tiempo. Para la versión de Manuel. Finalmente, con manos temblorosas, abrió la carta. A diferencia de las cartas de Alejandro, pulcramente escritas, esta mostraba una letra irregular, como si hubiera sido escrita durante un periodo de enfermedad. Querido hijo, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que has vuelto a casa, aunque yo ya no esté para recibirte. No hay palabras suficientes para expresar cuánto lamento el daño que te causé. Mi mayor fracaso en la vida fue no saber amarte como merecías, no entender que el valor de un hombre no se mide por a quien ama, sino por cómo ama. Manuel tuvo que detenerse, abrumado. Después de unos minutos, continuó leyendo. Pasé años intentando reparar lo irreparable, sabiendo que algunas heridas nunca sanan completamente. Pero si hay algo que aprendí en este tiempo, es que el perdón, incluso cuando parece imposible, es el único camino hacia la paz. No te pido que me perdones, solo que te permita sanar. Lucía ha sido mi segunda oportunidad, una oportunidad de amar sin condiciones que nunca supe aprovechar contigo. Ella te ha estado esperando toda su vida. No cometas mi error. No dejes que el orgullo o el miedo te alejen de quienes te aman. La carta continuaba detallando pequeños momentos que su padre había atesorado, recuerdos de Manuel niño, su primer día de escuela, la vez que ganó una competición de natación, conversaciones que Manuel había olvidado pero que Antonio había guardado como tesoros. Cuando terminó de leer, el amanecer comenzaba a despuntar.
Manuel se acercó a la ventana, observando cómo la luz transformaba gradualmente el paisaje familiar. Villamar despertaba lentamente, ajena al torbellino de emociones que experimentaba. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Al abrirla, encontró a Lucía, ya vestida a pesar de la hora temprana. Alejandro dice que vas a volver a Barcelona hoy, dijo sin preámbulos. Ese era el plan, respondió Manuel, sorprendido por la decepción que sintió al decirlo en voz alta. ¿Y luego qué? ¿Volvemos a los 15 años de silencio? La pregunta, directa y sin filtros, era exactamente lo que necesitaba en ese momento. No, no creo que pueda volver a eso, admitió Manuel. ¿Tú qué piensas? ¿Te gustaría que siguiéramos en contacto? Lucía se encogió de hombros, en un gesto que intentaba parecer indiferente pero que no lograba ocultar su vulnerabilidad. Supongo que podría estar bien. Tengo un proyecto de literatura para el instituto. Se supone que debemos entrevistar a alguien interesante. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Un padre gay que huyó a Barcelona y ahora trabaja en una editorial podría funcionar. Manuel sintió que algo se aflojaba en su pecho, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 15 años y finalmente pudiera exhalar. Creo que puedo manejar una entrevista, respondió, devolviendo la sonrisa. Y después, tal vez podrías visitar Barcelona. Si quieres, claro. Tal vez, concedió Lucía. Luego, con un movimiento repentino que pilló a Manuel por sorpresa, se acercó y lo abrazó brevemente. El abuelo tenía razón. Tienes su misma sonrisa. Antes de que Manuel pudiera responder, Lucía ya había desaparecido pasillo abajo, dejándolo con una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Más tarde esa mañana, mientras preparaba su equipaje, Manuel tomó una decisión. Aplazaría su regreso a Barcelona unos días más. Había un restaurante que necesitaba visitar, una tumba ante la que necesitaba sentarse en silencio, y una familia, extraña, recompuesta, imperfecta, a la que necesitaba conocer de nuevo. La mañana se presentó despejada y luminosa cuando Manuel decidió visitar el mirador. Había pospuesto su regreso a Barcelona por una semana, tiempo que consideraba suficiente para cerrar viejas heridas y, quizás, abrir nuevas posibilidades. Alejandro se había ofrecido a acompañarlo, pero Manuel prefirió ir solo en este primer encuentro con el legado de su padre. El restaurante estaba situado en lo alto de una colina, con vistas panorámicas al Mediterráneo que justificaban plenamente su nombre. El edificio, una antigua casa de pescadores rehabilitada, combinaba elementos tradicionales con toques contemporáneos. La terraza, protegida por una pérgola cubierta de bugambillas, ofrecía un espacio acogedor donde varias mesas ya estaban ocupadas a pesar de ser media mañana. ¿Puedo ayudarle? Una camarera joven se acercó con una sonrisa profesional. Solo estoy mirando, respondió Manuel. Dudó un momento antes de añadir, mi padre era Antonio Quintero. El rostro de la chica cambió inmediatamente, la sonrisa profesional transformándose en una expresión de genuina sorpresa y después de calidez. Usted es Manuel. Don Antonio hablaba mucho de usted. Extendió su mano. Soy Pilar, llevo trabajando aquí desde que abrieron. Lo siento mucho por su pérdida. Antes de que pudiera responder, Pilar lo guió al interior del restaurante. El comedor principal estaba decorado con sencillez elegante, manteles blancos, sillas de madera oscura, y grandes ventanales que aprovechaban la vista privilegiada. Pero lo que captó inmediatamente la atención de Manuel fue la pared del fondo. Allí, en un mosaico fotográfico cuidadosamente compuesto, aparecían instantáneas de la historia del restaurante, la inauguración, celebraciones, el equipo de trabajo, momentos cotidianos. Y en muchas de ellas, sonriendo con un orgullo evidente, estaba Antonio Quintero. Un Antonio que Manuel apenas reconocía, más delgado, con el pelo completamente blanco, pero sobre todo, con una expresión relajada que nunca había visto en el rostro de su padre. Esta es mi favorita, comentó Pilar, señalando una fotografía donde Antonio enseñaba a cocinar a un grupo de adolescentes. Era el taller de cocina para jóvenes en riesgo de exclusión. Su padre lo organizaba cada miércoles sin falta. Manuel observó la imagen,
incapaz de reconciliarla con sus propios recuerdos. ¿Quién era realmente Antonio Quintero? ¿El hombre severo y a veces violento que lo había rechazado por su orientación sexual, o este cocinero sonriente que enseñaba con paciencia a jóvenes problemáticos? Pasaba horas en la cocina, continuó Pilar, guiándolo hacia el corazón del restaurante. Decía que era donde se sentía más cerca de usted. La cocina de El Mirador era un espacio amplio y luminoso, con equipamiento profesional que contrastaba con los utensilios más tradicionales dispuestos con evidente cariño, morteros de piedra, cazuelas de barro, cucharas de madera desgastadas por el uso. Aquí está. Pilar señaló una pequeña pizarra enmarcada junto a la entrada de la cocina. El menú del día lo cambiaba según su estado de ánimo, pero esto siempre estaba ahí. Manuel leyó las palabras escritas con la letra inconfundible de su padre: recuerda, cocinar es un acto de amor. No importa quién se siente a tu mesa. Algo se contrajo en su pecho. Esa frase era exactamente lo que su abuela materna solía decir, palabras que él mismo había repetido a su padre cuando, siendo adolescente, había expresado su deseo de estudiar cocina. Antonio lo había mirado con desaprobación. Los hombres de verdad no pierden el tiempo con esas tonterías. Aquel había sido uno de sus primeros grandes enfrentamientos. ¿Le gustaría ver la carta?, preguntó Pilar, interrumpiendo sus pensamientos. Muchos de los platos son creaciones suyas, de hecho. Su padre adaptó sus recetas, pero siempre insistía en mantener la esencia. Durante la siguiente hora, Manuel se sumergió en un viaje gastronómico que era también un viaje emocional. La carta de El Mirador era un homenaje a la cocina valenciana tradicional, con toques contemporáneos que reflejaban una sensibilidad que nunca había asociado con su padre. Cada plato tenía una pequeña historia asociada, muchas de ellas conectadas con recuerdos familiares que Manuel había dado por perdidos. Este era mi favorito cuando era niño, murmuró, señalando un postre en la carta: arroz con leche aromatizado con canela y piel de naranja. Mi padre solía prepararlo para mi cumpleaños. Lo seguía preparando personalmente siempre que estaba en el menú, respondió Pilar. Decía que era la receta de su madre, y que había que respetarla al pie de la letra. Manuel pidió el arroz con leche. Cuando llegó, presentado en una pequeña cazuela de barro con un toque de canela espolvoreada por encima, el aroma lo transportó instantáneamente a su infancia. El primer bocado trajo lágrimas a sus ojos, era exactamente igual al que recordaba, con esa textura cremosa pero con los granos de arroz enteros, el punto justo de dulzor, el sutil toque cítrico. Perfecto, murmuró. Era importante para el que fuera perfecto, dijo una voz a su espalda. Practicó esa receta docenas de veces cuando decidimos incluirla en la carta. Manuel se giró para encontrarse con Alejandro, que lo observaba con una expresión mezcla de cautela y afecto. Pensé que querrías estar solo, pero Pilar me llamó, explicó. Espero que no te importe. Manuel hizo un gesto para que se sentara. Entre ellos se extendía un silencio cargado con 15 años de ausencia y con las complicaciones añadidas de Lucía e Isabel. ¿Cómo era él aquí?, preguntó finalmente Manuel. Como jefe, como socio. Como persona. Alejandro consideró la pregunta antes de responder, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Al principio fue difícil. Ninguno de los dos sabía cómo tratarse después de todo lo ocurrido. Él me odiaba por haber testificado contra él, yo lo despreciaba por lo que te había hecho. Hizo una pausa. Pero teníamos algo en común, ambos te habíamos perdido y ambos queríamos hacer lo correcto por Lucía. ¿Cómo pasasteis de eso a ser socios? Fue idea suya. Yo trabajaba en un restaurante en Valencia, como sous chef. Un día apareció, se sentó en un rincón y pidió que le sirvieran todo lo que yo cocinara. Al final de la noche, me propuso abrir un negocio juntos. Alejandro sonrió ante el recuerdo. Le dije que estaba loco, que jamás confiaría en él. ¿Sabes qué respondió? No te pido que confíes en mí ahora, solo que me des la oportunidad de ganarme esa confianza, punto. Manuel intentó imaginar a su padre, con su orgullo legendario, pronunciando esas palabras. Era como intentar imaginar a un extraño. Y lo consiguió, afirmó más que preguntó.
Con el tiempo. No fue fácil ni rápido, pero era persistente. Y genuino en su deseo de cambiar. Alejandro miró alrededor, a las paredes del restaurante que habían construido juntos. Él había heredado este terreno, pero estaba abandonado. Pasamos meses limpiándolo, diseñando, reconstruyendo. Creo que el trabajo físico fue terapéutico para él. ¿Cuándo empezó con los talleres para jóvenes? Después de que Lucía cumpliera 10 años. Ella había tenido problemas en la escuela, nada grave, pero estaba enfadada con el mundo. Antonio conectó con eso. Creo que entendió que la rabia de Lucía no era tan diferente de la suya propia. Alejandro hizo una pausa significativa. ¿O de la tuya? Manuel asintió lentamente. La rabia había sido su fiel compañera durante muchos años, el combustible que lo había impulsado a reinventarse en Barcelona, lejos de todo lo que conocía. Me gustaría ayudar con el restaurante, dijo de pronto, sorprendiendo incluso a sí mismo con la propuesta. No sé cómo, exactamente. Puedo venir algunos fines de semana, quizás durante vacaciones. Tengo mi vida en Barcelona, pero... Pero esto también es parte de tu vida, completó Alejandro. Y de tu herencia, aunque no estuviera en el testamento. Exacto. No quiero ser un extraño en la vida de Lucía. Y parece que este lugar era importante para mi padre. Para ti también. Alejandro asintió, con una expresión que sugería que estaba considerando posibilidades que no se había atrevido a contemplar antes. ¿Sabes cocinar?, preguntó finalmente, con un brillo de humor en los ojos. Porque siempre nos falta personal los fines de semana. Por primera vez desde su regreso a Villamar, Manuel rió abiertamente. ¿Qué sí sé cocinar? Tengo un blog gastronómico con 20.000 seguidores y he publicado 2 libros de recetas. ¿Quién crees que editó el libro sobre cocina tradicional valenciana que está en su oficina? Alejandro lo miró atónito. ¿Sabores del Mediterráneo, por M. Vega? ¿Eres tú? Antonio lo tenía en un lugar de honor. Siempre asumí que era algún chef famoso con mi apellido. Usé el apellido de mi madre, explicó Manuel. Nunca quise que mi padre lo relacionara conmigo, aunque supongo que irónicamente acabó admirando mi trabajo sin saberlo. Ambos quedaron en silencio, contemplando las extrañas vueltas que daba la vida. Finalmente, Alejandro sonrió. Me parece que hay una vacante para chef invitado en el Mirador. El sueldo es terrible y el jefe es un tirano, pero las vistas son inmejorables. Manuel observó el mar extendiéndose frente a ellos, brillante bajo el sol valenciano. Todo había cambiado en una semana, su percepción del pasado, sus planes para el futuro, incluso su comprensión de quién había sido realmente su padre. Acepto, respondió simplemente. Levantó su copa en un brindis silencioso hacia la fotografía de Antonio en la pared. Y por primera vez en 15 años, ese gesto no estuvo teñido de amargura. Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo para Manuel. Por las mañanas, ayudaba a su madre y a Elena a ordenar las pertenencias de Antonio, descubriendo facetas de su padre que nunca había conocido, una colección de novelas de García Márquez idéntica a la suya, cuadernos llenos de recetas anotadas meticulosamente, fotografías donde aparecía sonriente en eventos que Manuel desconocía por completo. Por las tardes, pasaba algunas horas en el Mirador, familiarizándose con el funcionamiento del restaurante y aportando sugerencias que Alejandro recibía con entusiasmo. Y por las noches, intentaba reconstruir una relación con Lucía, algo que resultaba más complicado de lo que había anticipado. No tienes que esforzarte tanto, le dijo Lucía una tarde, mientras Manuel la ayudaba con un trabajo de literatura. No vamos a recuperar 15 años en una semana. La franqueza de la adolescente, aunque a veces dolorosa, resultaba refrescante. No había en ella la necesidad adulta de suavizar verdades incómodas o de fingir que las heridas no existían. Lo sé, admitió Manuel. Pero me gustaría al menos sentar las bases para algo más permanente. Lucía dejó el lápiz sobre el cuaderno y lo miró directamente, con esa intensidad que Manuel comenzaba a reconocer como propia. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Vas a quedarte en Villamar?
No permanentemente. Mi vida está en Barcelona, mi trabajo, mi apartamento, mis amigos. Tu novio, añadió Lucía, con una pequeña sonrisa que dejaba claro que no era una pregunta, sino una afirmación. Manuel se sorprendió. No había mencionado a Gabriel a nadie excepto a su madre, brevemente, cuando le preguntó si vendría al funeral. ¿Cómo lo sabes? Instagram, respondió Lucía, encogiéndose de hombros. No eres muy difícil de encontrar con tu nombre completo y sabiendo que eres editor. Por cierto, deberías actualizar tu foto de perfil. Ese corte de pelo ya no te favorece. Manuel rió, reconociendo en esa mezcla de franqueza y ligera impertinencia algo de sí mismo a su edad. Gabriel y yo llevamos juntos 3 años, confirmó. Es profesor de Historia del Arte. Le habría gustado conocerte, pero no me pareció el momento adecuado para presentaciones. Quizás la próxima vez, dijo Lucía con una casualidad estudiada. Luego, tras una pausa, añadió, si hay una próxima vez. La habrá, afirmó Manuel con una seguridad que lo sorprendió incluso a él mismo. De hecho, estaba pensando que tal vez podrías venir a Barcelona este verano. Si quieres, claro. Podría mostrarte la ciudad, los museos, presentarte a Gabriel. Incluso podrías conocer la editorial. El rostro de Lucía se iluminó momentáneamente, antes de recuperar esa expresión cautelosa que parecía ser su defensa habitual. Tendría que preguntarle a mamá y a Alejandro. Por supuesto. Podríamos ir todos, de hecho. Tengo espacio suficiente, y si no, siempre podemos buscar un hotel cercano. La conversación derivó hacia los lugares que podrían visitar, las cosas que podrían hacer. Manuel observaba a Lucía mientras hablaba, maravillándose ante la extraña familiaridad de sus gestos, la forma en que arrugaba ligeramente la nariz cuando algo le hacía gracia, exactamente igual que él. Esa noche, sentado en la terraza trasera de la casa familiar, Manuel llamó a Gabriel. La conversación fue larga y emotiva. Le habló de Lucía, de los cambios de su padre, del restaurante, de las complicadas emociones que todo aquello le generaba. Gabriel escuchó con su habitual paciencia, haciendo preguntas ocasionales, ofreciendo perspectiva cuando era necesario. Suenas diferente, comentó Gabriel finalmente. No sé, más ligero. Me siento diferente, admitió Manuel. Como si hubiera estado cargando con algo muy pesado durante años y finalmente pudiera dejarlo ir. Me alegro por ti, Manu. De verdad. Hubo una pausa antes de que Gabriel añadiera, ¿esto cambia nuestros planes? Era una pregunta razonable. Antes de esta inesperada vuelta a Villamar, habían estado hablando de buscar un apartamento más grande juntos, quizás incluso de adoptar un perro. Ahora, con una hija adolescente en la ecuación y un compromiso con un restaurante a varios cientos de kilómetros de distancia, todo parecía más complicado. No lo sé, respondió Manuel con sinceridad. Las cosas han cambiado tan rápido que apenas he tenido tiempo de procesar todo. Pero lo que sí sé es que quiero a Lucía en mi vida, y eso significa que también estará en la tuya, si tú quieres. ¿Sabes que sí? La voz de Gabriel sonaba cálida, reconfortante. Siempre quise tener hijos, aunque no esperaba empezar con una adolescente precocinada. Manuel rió, agradecido por la capacidad de Gabriel para encontrar humor incluso en las situaciones más complejas. Te quiero, dijo simplemente. Y yo a ti. Y para que conste, creo que serás un gran padre. Ya lo estás siendo. Después de colgar, Manuel permaneció un rato en la terraza, contemplando las estrellas que brillaban con esa intensidad especial que solo se aprecia lejos de las grandes ciudades. El futuro se presentaba como un rompecabezas complejo, Barcelona y Villamar, su carrera editorial y el Mirador, Gabriel y Lucía. Pero por primera vez en mucho tiempo, la complejidad no le asustaba. Era el tipo de complejidad que viene con una vida plena, con relaciones significativas, con conexiones que importan. El sonido de pasos lo sacó de sus reflexiones. Isabel se acercaba con 2 tazas de té. Pensé que podrías querer compañía, dijo, ofreciéndole una de las tazas antes de sentarse en la silla contigua. Durante unos minutos, bebieron en un silencio sorprendentemente cómodo.
Manuel apenas recordaba a Isabel de sus tiempos en Villamar, habían salido brevemente, más por conveniencia social que por verdadera atracción, en esa época en que él todavía intentaba convencerse a sí mismo de que podría encajar en el molde que su padre y el pueblo esperaban. Gracias, dijo finalmente. Isabel arqueó una ceja, interrogante. Por criar a Lucía como lo has hecho. Es una chica extraordinaria. Una sonrisa suavizó las facciones de Isabel. Lo es. Tiene mucho de ti, ¿sabes? No solo físicamente. Esa forma de ver el mundo, de cuestionarlo todo, de no conformarse con respuestas fáciles, es puro Manuel Quintero. También tiene mucho de ti, señaló él. Esa fortaleza tranquila, esa manera de decir exactamente lo que piensa sin importar las consecuencias. Isabel rió suavemente. Eso último lo sacó de tu padre, me temo. Antonio y ella tenían unas discusiones épicas, pero siempre desde el respeto. Él nunca intentó imponerle nada a la fuerza, como hizo conmigo, completó Manuel cuando ella se interrumpió, incómoda. Lo siento. No pretendía comparar. No, está bien. Es la verdad. Manuel tomó un sorbo de té. Parece que mi padre aprendió de sus errores conmigo y aplicó esas lecciones con Lucía. Eso creo. Siempre decía que contigo había intentado crear una versión perfecta de sí mismo, en lugar de dejarte ser quien realmente eras. Con Lucía, se esforzó por hacer exactamente lo contrario. Las palabras quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. Manuel pensó en todas las veces que había deseado que su padre simplemente lo aceptara, que viera su valor más allá de las expectativas frustradas. Era dolorosamente irónico que Antonio hubiera aprendido esa lección demasiado tarde para su relación, pero justo a tiempo para ser el abuelo que Lucía necesitaba. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Isabel después de un rato. Todo esto, quiero decir. Debe ser abrumador. Lo es, admitió Manuel. Hace una semana mi mayor preocupación era terminar la edición de un manuscrito antes de la fecha límite. Ahora tengo una hija adolescente, un padre muerto que resulta que cambió completamente en mi ausencia, y algún tipo de participación en un restaurante del que ni siquiera sabía que existía. La vida tiene un sentido del humor bastante retorcido. Eso parece. Manuel hizo una pausa. Le he propuesto a Lucía pasar unos días en Barcelona este verano. Espero que esté bien para ti. Por supuesto. Tiene muchas ganas, aunque intente no demostrarlo. La conozco, pasará los próximos meses planificando el viaje hasta el último detalle. Igual que yo a su edad, comentó Manuel con una sonrisa. Mi habitación estaba llena de guías de viaje y mapas marcados con todos los lugares que quería visitar algún día. ¿Los visitaste? Esos lugares, quiero decir. Algunos sí. Otros. Manuel hizo un gesto vago. Supongo que la vida se interpuso. Todavía hay tiempo, señaló Isabel. Para los viajes. Para conocer a Lucía. Para todo. La simplicidad de esa verdad resultaba reconfortante. Sí, había perdido 15 años con su hija, pero potencialmente tenían muchos más por delante. Tiempo para construir recuerdos, para conocerse, para formar una relación que, aunque diferente a la típica entre padres e hijos, podría ser igualmente significativa. El resto de la velada transcurrió en una conversación tranquila, compartiendo anécdotas sobre Lucía, hablando de sus respectivas vidas, tejiendo lentamente los hilos que los conectaban a través de la hija común. Cuando Isabel finalmente se despidió para volver a su casa, donde Alejandro la esperaba, Manuel se quedó con la sensación de haber ganado no solo una hija, sino también una familia extendida que, aunque poco convencional, era auténtica en su complejidad. Esa noche, revisando las fotografías que había tomado durante la semana, Lucía sonriendo tímidamente junto a la tumba de Antonio, su madre y Elena preparando la tradicional paella dominical, el equipo de El Mirador posando frente al restaurante, Manuel tomó una decisión. Llamaría a su jefe en la editorial al día siguiente para negociar un arreglo, trabajaría principalmente desde Barcelona, pero pasaría un fin de semana al mes en Villamar, coincidiendo con las visitas programadas de Gabriel.
No sería fácil. La distancia, las obligaciones laborales, la necesidad de equilibrar múltiples relaciones. Todo ello requeriría esfuerzo, compromiso y flexibilidad. Pero por primera vez en su vida adulta, Manuel sentía que el esfuerzo merecía la pena. Que las conexiones humanas, con todas sus complicaciones, eran precisamente lo que daba sentido a la existencia. Con ese pensamiento, guardó las fotografías en la caja de madera que había heredado de su padre, junto con las cartas, las recetas y los pequeños fragmentos de la vida de Antonio que ahora formaban parte de su propia historia. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en esta vida recientemente reconectada. El último fin de semana de julio trajo consigo un calor abrasador a Barcelona. Los turistas se refugiaban en las sombras proyectadas por los edificios modernistas o buscaban alivio en las fuentes públicas, mientras los locales parecían moverse en cámara lenta, conservando energías. En el apartamento de Manuel, situado en un edificio antiguo del barrio de Gracia, las persianas permanecían bajadas para mantener la frescura. ¿Está todo listo?, preguntó Gabriel, saliendo del dormitorio con una pequeña maleta. El tren sale en 2 horas. Manuel revisó mentalmente su lista, las sábanas limpias en la habitación de invitados, la nevera abastecida con alimentos que recordaba que le gustaban a Lucía, las entradas para el Museo Picasso, las reservas para la cena. Después de 3 meses de preparativos, el momento había llegado, Lucía pasaría 2 semanas con ellos en Barcelona. Creo que sí, respondió, aunque la ansiedad le provocaba una sensación de haber olvidado algo importante. ¿Seguro que no te importa quedarte en casa de tu hermana? Gabriel sonrió, paciente como siempre. Por enésima vez, no me importa. Tú y Lucía necesitáis tiempo a solas. Además, hace meses que no veo a Laura y a las niñas. Volveré el martes para la cena, como acordamos. Manuel asintió, agradecido por la comprensión. Los últimos meses habían sido un constante ejercicio de equilibrio, viajes mensuales a Villamar, largas llamadas telefónicas con Lucía, negociaciones laborales para poder trabajar parcialmente a distancia, y por supuesto, conversaciones sinceras con Gabriel sobre cómo integrar esta nueva realidad en sus vidas. Te quiero, dijo Manuel, abrazando a Gabriel. Gracias por todo esto. Gabriel le devolvió el abrazo con fuerza. Va a ir bien, Manu. Es una chica estupenda, y tú eres un buen padre. Disfrutad de estos días. Después de despedirse de Gabriel, Manuel se dedicó a revisar una última vez el apartamento. Había vaciado un estante de su biblioteca para los libros que Lucía quisiera leer durante su estancia, y había reorganizado su despacho para convertirlo en un espacio acogedor donde ella pudiera estudiar o simplemente tener algo de privacidad. El timbre sonó puntualmente a las 5 de la tarde. Manuel respiró hondo antes de abrir la puerta, intentando calmar los nervios que sentía ante esta nueva etapa de su relación con Lucía. Allí estaban, Isabel sonriendo cálidamente, Alejandro cargando con una maleta que parecía contener ropa suficiente para un mes, y Lucía, con una expresión mezcla de entusiasmo y aprensión que probablemente reflejaba la suya propia. Bienvenidos, dijo, abrazando primero a Isabel, luego a Alejandro, y finalmente a Lucía, quien correspondió al abrazo con una naturalidad que habría sido impensable 3 meses atrás. Este sitio es increíble, exclamó Lucía, mirando alrededor con evidente curiosidad. ¿Podemos ver la terraza? Alejandro dijo que tienes una terraza con vistas a toda la ciudad. Eso ha sido una exageración, rió Manuel, pero sí, tengo una pequeña terraza. Te la mostraré en cuanto te instales. Los siguientes 30 minutos transcurrieron en un torbellino de actividad, mostrar la habitación a Lucía, preparar café para Isabel y Alejandro, intercambiar novedades sobre el mirador, que había ganado recientemente una mención en una guía gastronómica nacional, discutir los planes para las 2 semanas de estancia. Recuerda tomar la medicación para la alergia, recordó Isabel a Lucía mientras se preparaban para marcharse. Y llama cada noche, aunque sea para decir buenas noches. Mamá, tengo 15 años, no 5, protestó Lucía, aunque sin verdadera molestia. Estaré bien. Además, estaré con papá. La palabra, papá, flotó en el aire, cargada de significado.
Era la primera vez que Lucía la utilizaba para referirse a Manuel, al menos en su presencia. Isabel y Alejandro intercambiaron una mirada rápida, y Manuel sintió un nudo en la garganta. Por supuesto que estarás bien, dijo Alejandro, rompiendo el momento de emotividad con su pragmatismo habitual. Pero igualmente llama a tu madre, o no dormirá tranquila. Después de las despedidas, promesas de cuidado mutuo y recordatorios de fechas de regreso, Manuel y Lucía se quedaron finalmente solos en el apartamento. Un silencio ligeramente incómodo se instaló entre ellos. Así que... comenzó Manuel. ¿Quieres deshacer la maleta primero, o prefieres ver la terraza de la que tanto ha hablado Alejandro? La terraza, respondió Lucía instantáneamente. Manuel la guió a través del salón hasta una puerta de cristal que daba acceso a un espacio modesto pero bien aprovechado, macetas con hierbas aromáticas y pequeños cítricos, 2 sillas cómodas, una mesa baja, y lo más importante, unas vistas que, sin abarcar toda Barcelona como había sugerido Alejandro, sí ofrecían una perspectiva privilegiada de las azoteas del barrio de Gracia y, a lo lejos, la inconfundible silueta de la Sagrada Familia. «Es preciosa», exclamó Lucía, apoyándose en la barandilla. ¿Puedo hacer fotos? Claro. Pero ten cuidado con el móvil, hay mucha altura. Durante los siguientes minutos, Lucía fotografió cada ángulo de la terraza, cada detalle de las vistas, incluso las pequeñas plantas de albahaca y menta que Manuel cultivaba para sus experimentos culinarios. Luego, para sorpresa de Manuel, le pidió que posaran juntos para un selfie. Para Instagram, explicó. Si te parece bien. Por supuesto. Manuel sonrió para la cámara, consciente de que este pequeño momento quedaría documentado en las redes sociales de su hija, una ventana a su vida que hasta hace poco desconocía por completo. El resto de la tarde transcurrió en un tour improvisado por el apartamento, con Manuel mostrando a Lucía su colección de libros, su cocina, que ella comparó favorablemente con la de El Mirador, y finalmente su despacho, donde una pared entera estaba cubierta de estanterías llenas de manuscritos, novelas publicadas y revistas literarias. ¿Son todos libros que has editado?, preguntó Lucía, recorriendo con el dedo los lomos de diferentes volúmenes. La mayoría. Algunos son de colegas, otros son referencias, libros que admiro o que me han influido como editor. ¿Y estos? Lucía señaló una estantería específica, donde los libros tenían un lugar destacado. Manuel sonrió. Esos son los míos. Bueno, los que he escrito yo, no solo editado. ¿Escribes? La sorpresa en el rostro de Lucía era genuina. A veces. Principalmente sobre gastronomía, como te comenté, pero también algo de ficción de vez en cuando. Relatos cortos, sobre todo. Lucía tomó uno de los libros, un volumen delgado titulado, Sabores de Memoria, y lo hojeó con curiosidad. No sabía que también eras escritor. Hay muchas cosas que aún no sabes de mí, respondió Manuel con suavidad. Como hay muchas que yo no sé de ti. Pero tenemos tiempo para descubrirlas. Lucía asintió, pensativa. Supongo que sí. Luego, cambiando abruptamente de tema como solo los adolescentes saben hacer, preguntó, ¿cuándo conoceré a Gabriel? Mamá dice que es historiador del arte. Profesor de historia del arte, sí. Vendrá a cenar el martes. Ahora está en casa de su hermana, para darnos espacio estos primeros días. ¿Por qué? ¿Cree que voy a ser una molestia? Manuel rió ante la franqueza de la pregunta. No, para nada. De hecho, está deseando conocerte. Pero pensamos que quizás querríamos algo de tiempo para nosotros solos, para acostumbrarnos. Es la primera vez que pasamos más de un día juntos, después de todo. Lucía pareció considerar esta respuesta, satisfecha con su lógica. Bien, porque tengo muchas preguntas para él. Alejandro dice que sabe mucho sobre Gaudí, y tengo un trabajo sobre arquitectura modernista para el próximo curso. Te aseguro que Gabriel estará encantado de hablar de Gaudí durante horas si le das la oportunidad. Esa noche, después de una cena improvisada en la cocina, donde Lucía demostró haber heredado tanto el interés como el talento de Manuel por la gastronomía, se sentaron en el sofá con tazas de chocolate caliente, a pesar del calor estival.
Era una tradición que Manuel había iniciado en sus visitas a Villamar, conversaciones nocturnas con chocolate, un espacio seguro donde podían hablar de cualquier cosa sin presiones. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Lucía, acurrucándose en su extremo del sofá. «Lo que quieras». «¿Alguna vez pensaste en mí?». «Antes de saber que existía, quiero decir». La pregunta golpeó a Manuel con fuerza. Era algo que él mismo se había preguntado estos meses. ¿Había tenido alguna vez una intuición, un presentimiento sobre la existencia de su hija? «No de la manera que imaginas», respondió con honestidad. «No tuve sueños misteriosos ni sentí un vacío inexplicable que resultara ser la ausencia de una hija desconocida». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Pero hubo momentos, cuando veía a padres con sus hijos, o cuando pensaba en el futuro, me preguntaba cómo sería tener una familia propia. Si algún día Gabriel y yo adoptaríamos, o buscaríamos otras opciones. Y ahora... Ahora me pregunto cómo pude vivir tantos años sin conocerte». Manuel sostuvo la mirada de Lucía, queriendo que entendiera la sinceridad de sus palabras. «No puedo cambiar el pasado, Lucía. No puedo recuperar los años que perdimos. Pero puedo prometerte que estaré aquí desde ahora, en cada paso importante, en cada momento que me necesites». Lucía asintió lentamente. Luego, en un gesto que sorprendió a Manuel por su vulnerabilidad, se acercó en el sofá hasta apoyarse ligeramente contra él. «El abuelo solía decir que las familias son como recetas», murmuró. «Que no importa si algunos ingredientes se añaden tarde, siempre que al final todo se mezcle bien». Manuel sintió que sus ojos se humedecían. Era exactamente el tipo de metáfora culinaria que habría usado su padre. «Era un hombre sabio», al final, dijo suavemente. «Me hubiera gustado conocer esa versión de él». «Él decía lo mismo sobre ti». Se quedaron así, compartiendo el silencio cómodo que solo existe entre personas que, a pesar de la distancia y el tiempo, comparten algo fundamental. Manuel pensó en los giros inesperados que había dado su vida en los últimos meses, la pérdida que había llevado a un reencuentro, el dolor que había abierto la puerta a la sanación, el pasado que había hecho posible un nuevo futuro. Barcelona y Villamar, tan distantes en kilómetros pero cada vez más entrelazadas en su corazón. El restaurante que estaba aprendiendo a dirigir junto a Alejandro durante sus visitas mensuales, y que ahora servía algunos platos de su creación. Los domingos de paella en la casa familiar, donde Carmen y Elena, Isabel y Alejandro, Lucía y él formaban una extraña pero armoniosa familia expandida. Y ahora, Gabriel preparándose para entrar también en ese círculo, trayendo su propia historia, sus propias tradiciones. «¿Tienes planes para mañana?», preguntó Lucía, interrumpiendo sus pensamientos. «Pensaba llevarte al Museo Picasso por la mañana, luego podríamos comer en un lugar que conozco en el Born, y por la tarde quizás dar un paseo por el parque de la Ciudadela. ¿Te parece bien?». «Perfecto». Lucía reprimió un bostezo. «Aunque también me gustaría ver dónde trabajas, conocer la editorial». Y Alejandro mencionó una librería que tenemos que visitar, donde hacen las mejores horchatas de Barcelona. Y el Parque Güell, obviamente. Y Manuel rió suavemente. «Tenemos 2 semanas, Lucía. No tenemos que verlo todo en un día». «Lo sé. Es solo que...». Se interrumpió, repentinamente tímida. «¿Qué?». «Es solo que quiero aprovechar cada minuto». La confesión, tan sencilla y a la vez tan profunda, conmovió a Manuel. «Yo también», aseguró. «Y lo haremos. Y luego, cuando vuelva a Villamar el mes que viene, seguiremos aprovechando cada minuto allí. Y quizás en Navidad podríamos ir todos a esquiar a los Pirineos, si te apetece. Gabriel tiene un amigo con una cabaña en Vaqueira». «¿En serio?». Los ojos de Lucía se iluminaron. «Nunca he esquiado. Yo te enseñaré. Era bastante bueno en mis tiempos». «Seguro que ahora caerías cada 2 metros», bromeó Lucía, recuperando su tono desenfadado habitual. «Probablemente», admitió Manuel con una sonrisa. «Pero tú estarías allí para ayudarme a levantarme, ¿no?». «Supongo que sí», respondió Lucía,
con una sonrisa que reflejaba la de su padre. Alguien tiene que cuidar de ti, después de todo. En ese momento, Manuel sintió que algo encajaba finalmente en su vida, como una pieza de rompecabezas que había estado buscando sin saber que le faltaba. No era una resolución perfecta ni completa, quedaban muchas conversaciones difíciles por delante, muchos ajustes que hacer, muchos momentos incómodos que navegar. Pero había encontrado un nuevo centro para su existencia, una nueva forma de entender quién era y qué quería de la vida. Mientras Lucía se dirigía a su habitación para prepararse para dormir, Manuel salió un momento a la terraza. La noche barcelonesa brillaba con miles de luces, cada una representando vidas, historias, relaciones que se entrelazaban en la gran tapicería urbana. Pensó en su padre, en las cartas nunca leídas, en el restaurante junto al mar, en la familia improbable que estaban construyendo entre todos. Gracias, murmuró al aire nocturno, sin saber exactamente a quién dirigía ese agradecimiento. ¿A su padre? ¿Al destino? ¿A la vida misma, con todas sus complejidades y contradicciones? Quizás, simplemente, era un agradecimiento a la posibilidad de los nuevos comienzos, incluso cuando parecen llegar demasiado tarde. A la capacidad humana de perdonar, de sanar, de encontrar conexiones significativas en los lugares más inesperados. De convertir el dolor del pasado en abono para el futuro. Cuando volvió al interior, encontró a Lucía esperándolo en el pasillo, ya en pijama pero claramente sin intención de dormir aún. Un último chocolate antes de dormir, propuso Manuel. Con canela extra, añadió Lucía. Con canela extra, confirmó Manuel, dirigiéndose a la cocina con su hija a su lado, listos para crear un recuerdo más, un paso más en el camino que apenas empezaban a recorrer juntos.